Si queremos saber qué es un contrato, también tenemos que entender de dónde viene y cómo evolucionó. Soy Andrés Sánchez Herrero, especialista en contratos, y hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica del contrato. Esa evolución histórica, por supuesto, en esa evolución nos podríamos remontar siglos y hasta miles de años atrás, porque el contrato existe y viene con nosotros desde hace un rato largo, mucho antes incluso de la aparición de la escritura, o sea, hay un contrato en la etapa prehistórica. Sin embargo, para simplificar voy a hacer un recorte y vamos a arrancar del derecho romano. Nuestra primera etapa en esta trayectoria histórica del contrato que vamos a analizar será la del contrato en Roma. ¿Por qué en Roma? Y porque marcó muy fuertemente a todo nuestro derecho privado, nuestro derecho civil, incluyendo el capítulo de los contratos. La segunda etapa, muy breve, será la etapa del derecho intermedio. Luego analizaremos una tercera etapa, el contrato en la edad moderna, ahí sí nos vamos a detener. Y finalmente cerraremos con una cuarta etapa, el contrato en la actualidad. Primera etapa, el contrato en el derecho romano. A su vez, en el derecho romano vamos a subdividir en tres etapas, la etapa del derecho quiritario, la etapa clásica y la posclásica, la evolución de esta temática. El derecho romano, en su versión originaria, tenía una concepción formalista del contrato, porque en realidad era formalista en general y también eso se reflejó en materia contractual. Primera característica entonces, la formalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que un contrato naciese y fuese válido era necesario observar, cumplir las formalidades que la ley preestablecía. Esos ritos, esas solemnidades estaban rigurosamente establecidas y si no se observaban no había contrato válido por más que las partes se hubiesen puesto de acuerdo y el contenido de lo pactado hubiese sido lícito. No, por supuesto que tiene que ser lícito el objeto, por supuesto que las partes tienen que ponerse de acuerdo, pero acá lo importante en esta etapa más primitiva del derecho romano es la observancia de las formalidades. En fin, podemos estar hablando de un stipulatio, de un esponsio, de un nexum, en fin. Lo del rito, cual sea, no nos vamos a detener ahora. A veces será el rito, por ejemplo, del cobre y la balanza, en otros sería el tema de la pregunta y la subsiguiente respuesta propio del stipulatio, en delante de testigos. Pero no nos vamos a detener en ese aspecto. Queda la idea central. Sin la formalidad no había contrato. Primera característica, el formalismo. Segunda característica, el principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir el principio de tipicidad? Te lo voy a hacer con una imagen. Suponete que vas a un restaurante y bueno, ¿qué preguntas? ¿Qué puedo comer? Y ahí tenés dos grandes posibilidades. Una, que te den un menú con una lista de platos que podés pedir y vos elegís dentro de eso uno, dos, tres, lo que quieras. Pero es esa lista, cerrada. Y la otra posibilidad es que te digan, pida lo que guste, nosotros lo preparamos. Abierta. El derecho romano responde a la primera característica, tiene la primera impronta, es una lista cerrada de contratos. Entonces, las partes tenían una libertad mucho menor a la hora de definir qué era lo que podían pactar con eficacia jurídica. Tenían que ajustarse a alguno de esos contratos que estaban en la lista, por así llamarlo. De todos modos, relacionemos el principio de tipicidad con el de formalidad para relativizar un poco esto. Porque muchas veces en esa lista lo que caracterizaba el contrato era el hecho de que se observaba cierta forma. Pero mientras vos cumplieras con esa forma, podías darle un contenido muy variado. Estoy pensando, por ejemplo, en el stipulatio, en el cual una parte preguntaba a la otra si se comprometía a darle cierta prestación y la otra decía que sí. Bueno, pero esa prestación vos después podías elegir con mucha amplitud de qué se iba a tratar. Esta entonces es la característica del derecho romano en su etapa primitiva, en su etapa quiritaria. Tipicidad y formalidad. La segunda etapa es la etapa del derecho romano clásico, la etapa clásica. ¿Qué va a pasar durante esta etapa? Bueno, todo esto se ve relajando un poco. Vamos viendo. Primer punto. Aparece la categoría de los contratos reales, ¿sí? Esos contratos en los que su perfección viene dada porque se ha entregado una prestación que ya es objeto del contrato. Ejemplo, contrato de mutuo. Las partes acuerdan que una le va a prestar algo a la otra. ¿Hay contrato?
De acuerdo con el derecho romano tradicional, no, porque no se observaba la formalidad en el ejemplo que acabo de dar. Sin embargo, llegó un punto en el cual se admitió que si la cosa que se iba a dar en préstamo se dio, por ejemplo, la suma de dinero, ya había un contrato válido. ¿Y por qué era válido? Porque ya se había ejecutado una prestación. Esa prestación era la entrega de una cosa, res, cosa, contratos reales. Aparece la categoría de los contratos reales y se empieza como a fisurar el principio de formalidad. Salvo que lo quiera salvar, obviamente, diciendo que la entrega de la cosa vendría a ser la formalidad propia de ese contrato. Aún así, el principio se flexibiliza porque se están admitiendo nuevas formas en todo caso. Lo segundo, y esto es también muy importante, es que se admite de manera excepcional y solo para ciertos negocios que hubiera contrato por el mero acuerdo. Vos me dirás, pero bueno, entonces nos fuimos a la otra punta, ya está, abandonamos la formalidad, lo que importa es el consenso. No, no, no. La regla sigue siendo la formalidad. La regla sigue siendo que por el mero acuerdo no tenés un contrato. Sin embargo, para ciertos negocios en particular se admitió que sí. Esos negocios eran la compraventa, la sociedad, o el contrato de sociedad, el mandato y las 3 locaciones de cosas, de obra y de servicios. Pero fuera de esos negocios, de estos 6 negocios, la regla seguía siendo la formalidad. Como sea, respecto a estos negocios que se perfeccionan mediante el solo acuerdo, mediante el simple consenso, es que hablamos de contratos consensuales. Entonces, vamos viendo. Estamos en una etapa en la cual, si bien se mantienen las líneas de la etapa anterior, empieza a resquebrajarse un poco el principio de formalidad, admitiendo los contratos reales, admitiendo los contratos consensuales, que son, insisto, para negocios puntuales, pero que no dejan de ser una expansión de lo que era la lista originaria. Y por ende también el principio de tipicidad empieza, a ver, no cambia la lógica, sigue siendo que vos podés celebrar alguno de los contratos que el derecho romano admite. Lo que pasa es que ahora la lista, el menú, se fue ampliando. Desde ese punto de vista el principio de tipicidad sigue gozando de buena salud, pero ya ahora la lista es más amplia. Pasamos así a la tercera etapa, que es la etapa del derecho romano justinianeo. Todo esto se va a intensificar. Contratos consensuales, los contratos reales ya totalmente consolidados. Agregale también la figura de los pactos vestidos, que sin ser contratos eran acuerdos que tenían eficacia y que podía exigirse su cumplimiento por medio de una acción. En fin, como te darás cuenta, se va flexibilizando mucho lo que es la impronta originaria. De todos modos, cuidado, nunca se abandonó. Nunca se abandonó. No va a haber en Roma un principio, no va a regir el principio de atipicidad. Pactar lo que quieras mientras sea lícito, eso no pasó en Roma, ni tampoco se abandona el formalismo, sino para ciertos negocios en particular. Con esto cerramos la primera etapa, que es el derecho romano. La segunda, simplemente la del derecho intermedio, derecho medieval, se mantuvo, en materia contractual al menos, se mantuvo la impronta del derecho romano, y de ahí pasamos a una tercera etapa, que es la etapa del derecho moderno. Si estamos en la edad moderna, estamos hablando de más o menos año 1500, ¿sí? Elegí el hito histórico que te guste para separar la Edad Media de la Edad Moderna, el descubrimiento de América, la caída de Bizancio, la invención de la imprenta de los tipos móviles, da igual. Tenemos más o menos 500 años, 400 años, depende de dónde la quieras cortar, a la Edad Moderna. Acá sí nos vamos a encontrar con un contrato que va, con un sistema contractual que va a ir cambiando y va a ir cambiando fuerte. De todas formas, no te pienses que esto fue de un día para el otro, y llevó varios siglos. De hecho, te diría que la impronta propia de la etapa de la edad moderna en materia contractual se va a dar en su máxima intensidad durante el siglo XIX. Pero vamos un poco más lento. ¿Hacia dónde se tiende? Hacia una concepción unitaria, general y atípica del contrato. Así que, como te darás cuenta, nos estamos alejando y hasta yendo a las antípodas de lo que fue el contrato en algunos sentidos en el derecho romano. Estamos hablando de una etapa en la cual se habla de voluntarismo, de consensualismo. Vamos viendo de qué se trata esto, de que si las partes voluntariamente pactaron algo, en principio tienen que cumplirlo, voluntarismo. Consensualismo, si las partes lo acordaron, lo acordado es justo, y la justicia es relativo, después lo vamos a analizar, pero si hay consenso, si hay acuerdo, adelante, hay contrato. Como te das cuenta, entonces, estamos entrando ya, sigo con la analogía de la imagen del restaurante. Ahora sí, vos entrás al restaurante y podés elegir el plato que te guste, pero quiero decir, no una lista cerrada, elegí lo que quieras. Puede que haya una lista, generalmente la hay, pero incluso si lo que vos querés consumir no está en esa lista,
dentro de ciertos límites, lo podés pedir también. Lo mismo está pasando en materia contractual. Insisto, esto es un proceso secular, no es una cuestión que se dio de un día para el otro. Y vamos a ir analizando las principales características que tuvo este proceso. Primera idea, la libertad de los contratantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, por así decirlo, el legislador, vamos a esa entelequia, el legislador entiende que los contratantes son libres y que si pactaron algo es porque lo querían pactar. Y si libremente se han sometido a un contrato, han acordado ciertas reglas, luego es preciso y es justo que las cumplan. Entonces, primer postulado y de este paradigma es el de la libertad de los contratantes. Como los contratantes son libres, el Estado no tiene que intervenir para cercenar esa libertad, sino que tan solo y a lo sumo tiene que estar disponible para que, si alguno no quiere honrar aquello que libremente acordó, entonces el Estado va a intervenir, monopolio de la fuerza, para que lo cumpla. El Estado está en materia contractual, más que nada, para hacer cumplir los contratos si así se lo pide alguien. Punto. La segunda característica de esta etapa es la de la igualdad. ¿Sí? Se concibe a las partes como iguales. Es decir, si hubiera libertad pero no hubiera igualdad, pero hay libertad y hay igualdad. Por eso es que el contrato, si las partes lo acordaron, no hay por qué entrometerse. El Estado no tiene por qué entrometerse. Corolario de lo anterior es que si libremente partes iguales celebraron algo, celebraron un contrato, bueno, por supuesto hay que cumplirlo. Con lo cual nos vamos a otro principio vertebral, porque hasta acá veníamos con que había una autonomía privada, es decir, las partes pueden pactar lo que quieran mientras respeten ciertos límites, son libres y son iguales. Bueno, la otra gran regla es la de la fuerza obligatoria del contrato. Eso que las partes en ejercicio de su libertad y partiendo de desigualdad acordaron, hay que cumplirlo. La regla básica en materia contractual es que los contratos deben cumplirse. Como si fuese la ley misma, agregaba por ejemplo el Código de Vélez en su artículo 1197. Es decir, que acá el Estado, insisto, está para garantizar que los contratos se cumplan si es que alguien se lo pide. Nada más que eso. Y cuarta característica de esta etapa, o si querés otra nota de este paradigma subyacente, es el del equilibrio espontáneo del libre mercado. Es decir, esto no se trata simplemente de que respetamos la libertad, la igualdad, no, se trata que además a nivel social eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Estamos en un sistema en el cual el juego libre de los contratantes conduce como por arte de magia al bienestar general. Sí, te debe estar sonando, ¿no? Estoy pensando en la teoría de la mano invisible de Adam Smith, en donde el juego de los egoísmos individuales y las leyes del mercado operando en libertad conducen a la prosperidad de las sociedades y de las naciones. Es decir que, si esto es así, el Estado, invisible, limitado, que no intervenga, porque toda intervención que realice no solamente va a ser atentando contra lo que las partes iguales con libertad acordaron, sino que además va a ser un perjuicio para el bienestar general. Y llegamos así a la cuarta etapa, la de la crisis de la concepción moderna del contrato. No la crisis del contrato, la crisis de la concepción moderna, es decir, esta que acabamos de ver. ¿Por qué entra en crisis? ¿Cuándo entra en crisis? Bueno, el cuándo, si le tenemos que poner una fecha, siempre estos son procesos que se van dando con el paso del tiempo, pero digamos que primeras décadas del siglo XX ya es innegable esa crisis y empieza a tener manifestaciones legislativas, pero sin duda que se venía dando desde un buen tiempo antes. ¿Por qué? Porque los presupuestos de la concepción moderna del contrato no se verifican en la realidad. Probablemente nunca se hayan dado, pero en la Edad Moderna y a medida que evolucionó la revolución industrial, el maquinismo, etc., esto va a ser cada vez más visible. Esa libertad que se presuponía no es tan libre, no hay tanta libertad y tampoco hay tanta igualdad. Dicho claramente, en muchísimos casos, una de las partes que celebra el contrato no tiene la libertad que tiene la otra y hay una relación muy vertical de desigualdad entre una y otra. En esto vos lo podés ver todos los días, cuando vas y celebras contratos, muchísimas veces simplemente te queda adherir y punto, y si no, chao.
Con lo cual, esta idea de que tener libertad para decidir si contratás o no contratás, y con quién contratás, y qué vas a pactar, no responde a la realidad. Ante esta constatación, digamos, en sí esto no sería un problema si no fuese por su consecuencia obvia, que es que esa parte que sí tiene toda la libertad o tiene mucha más libertad y sobre todo tiene mucha más fortaleza frente a la otra, ejerce ese poder para diseñar el contrato en su beneficio y en perjuicio de la otra. Y tenemos un contrato desigual, tenemos un contrato desparejo, tenemos un contrato que puede ser abusivo para con el contratante débil. Y acá es donde el Estado, con buen criterio, decide intervenir. Y por ende su rol cambia y aparece en escena lo que llamamos el dirigismo contractual. ¿Qué es el dirigismo contractual? Es un paradigma, es una concepción del contrato distinta a la liberal que caracterizó a la Edad Moderna, que le asigna un rol mucho más activo, o un rol activo al Estado, fuera de ese papel más bien, digamos, de testigo que estaba listo para ayudar a hacer cumplir el contrato propio de la concepción liberal. No, acá el Estado interviene de muchas maneras, reglamenta más detalladamente el contrato, las regulaciones son más intensas, hay controles estatales, muchas veces se predetermina el contenido del Estado y finalmente los contratantes pueden ir al Estado no solamente para que se cumpla lo que se pactó y punto, sino que está la posibilidad de que el Estado revise los contratos para privarlos de eficacia, para eventualmente modificarlos. Pensemos, por ejemplo, que se hace una compraventa por un precio muy bajo. Bueno, la parte vendedora estaría en condiciones de acudir al Estado, pedir que se revise el contrato y en su caso o se lo deje sin efecto o se establezca un precio más alto, o en fin, se ajuste para que no sea tan desequilibrado. Algo que habría sido inconcebible en la etapa anterior, en donde esa intervención estatal habría estado reducida a casos excepcionalísimos de objeto ilícito, vicios de la voluntad o incapacidad de las partes. Bien, pero todavía no tenemos el cuadro completo, porque está claro que si bien este fenómeno, el de la desigualdad, está presente, el de la falta de libertad está presente, no lo está por igual en todos los contratos. Por supuesto que no se trata de buscar una igualdad y una libertad absolutas, porque no existen, pero sí que pasado ya, digamos, cierto grado cierto nivel de desigualdad, ya justifica que se haga un abordaje jurídico distinto. Y esto nos lleva a distinguir dos grandes categorías de contratos. Por un lado, vamos a hablar de los contratos paritarios, que son esos contratos que mal todavía responden a lo que era el modelo tradicional. Es decir, es cierto que las partes lo han celebrado con relativa libertad y en una cierta relación de igualdad, o al menos no profundamente desigual. Para estos contratos se manejan las categorías jurídicas tradicionales, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos, no sé, supongamos un contrato en el cual vos querés comprar un auto usado y vas y hablas con el vendedor de ese auto, encontrás un aviso, te ponen en contacto y bueno, las dos partes dentro de todo están en una relación pareja. Eso se rige por las reglas tradicionales. En cambio, frente a esto está el otro grupo de contratos que estaría integrado por los contratos de consumo y los contratos de adhesión, en los cuales ya hay una relación vertical, en donde hay una parte fuerte que es el proveedor típicamente, una débil que es el consumidor, el predisponente en los contratos celebrados por adhesión y el adherente, y es en esta segunda gran categoría de contratos en donde se hace sentir el cambio de paradigma y se refleja toda la impronta jurídica a la cual acabo de referirme. Es decir, el dirigismo contractual se hace sentir con mucha más intensidad en esta segunda gran categoría de contratos. Y hablar de dirigismo contractual es tanto como decir solidarismo jurídico. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? El dirigismo es, si querés, el medio, la dirección, la intervención, y el solidarismo expresa mejor el fin, que realmente reine en el mundo de los contratos la justicia. Tenemos entonces este largo derrotero histórico en el que partimos de una concepción tipificada, formalista del contrato, la romana tradicional, que va a ir cediendo pero sin abandonar su impronta inicial durante los siglos siguientes en lo que sería el derecho romano, que se mantiene durante el derecho intermedio, que se modifica profundamente durante la Edad Moderna en pos de un sistema
con un principio de atipicidad, una concepción unitaria del contrato, una mayor libertad de las partes y un Estado ausente, para finalmente entrar en crisis a partir de la constatación de que las partes ni son tan libres ni son tan iguales como la concepción moderna presuponía o postulaba, y a partir de esta constatación se justifica un abordaje del fenómeno contractual por parte del Estado ya más intervencionista, más dirigista, en pos de lograr una mayor justicia contractual. Si tenés algún comentario, alguna observación o si tenés alguna duda, lo podés dejar, y asimismo si querés ver otros temas de esta temática, te invito a visualizar los videos de mi canal.